Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Son las 12:33 del mediodía. Bueno, bienvenidos aquí a los amigos de Pro Da Vinci. Están con nosotros Luisa Salomón, periodista del equipo Pro Da Vinci, junto a Salvador Benazayac, también periodista de datos de Pro Da Vinci, porque hoy están presentando un trabajo especial, realmente interesante lo que nos ofrece este trabajo de Pro Da Vinci sobre el diseño desigual en cuanto a los centros de vacunación contra COVID-19 en Venezuela. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo Bienvenidos. están? Gracias por acompañarnos. Qué gusto volver a verte, Luisa. ¿Y Salvador, estabas perdido? No nos habías visitado. Desde la pandemia. Nada. No puede ser. Sí, Tanto yo tiempo. no lo había visto desde que Pero si empezó. habíamos hablado, por lo Bueno, menos. hablado, Sí, pero no te veíamos la cara. Bueno, qué buen trabajo este que han preparado. Cuéntenos. Bueno, sí, es un análisis de la distribución de los centros de vacunación contra COVID que se hizo en Venezuela desde el año 2021, cuando empezaron las vacunaciones, que si bien no hubo nunca un plan de vacunación público, las autoridades nunca explicaron ni los criterios ni los razonamientos detrás de las decisiones con respecto a la vacunación COVID. Lo que sí publicaron en algún momento en el Ministerio de Salud fue una lista de centros de vacunación, que era la disposición por estado, por parroquia, por municipio, de estos centros, y luego incorporaron 100 centros más de cadenas de farmacias privadas, ¿no? Que realmente fue una medida que fue muy aplaudida porque, bueno, ampliaba un poco más el acceso. Facilitó todo. Cuando vimos los centros, nosotros decidimos ver dónde estaban estos centros y tratar de analizar si realmente estaban bien distribuidos, si había equidad con respecto al tema de la vacunación, porque justamente la equidad nacional, o sea, la equidad interna, es uno de los principios que la OMS recomendó desde el principio de la vacunación COVID. Porque suele pasar con las vacunaciones regulares, pero por supuesto una vacunación coyuntural como esta, que, bueno, no hay la misma atención en centros urbanos versus centros rurales, que en centros urbanos donde hay zonas populares, donde hay zonas difíciles de acceder, tampoco hay el mismo alcance, ¿no? Y en un país como Venezuela, con tantos problemas de traslados, con tanta falta de combustible, de transporte, pues por supuesto la dificultad para acceder al centro de vacunación es mucho más compleja si no están cerca, si no están disponibles para todos. Entonces usamos la base poblacional de Naciones Unidas, de Venezuela, para comparar. Bueno, mira, se asignaron tantos centros en estas parroquias, cuántas personas se supone que viven en esas parroquias, y pues lo que encontramos, por supuesto, y de ahí viene el título del trabajo, fue una distribución muy desigual de los centros de vacunación. O sea, solamente se pusieron centros de vacunación en 523 centros del sistema de salud, o sea, del Ministerio de Salud, y 100 de las farmacias privadas, solo en 436 parroquias. De 1.100, o sea, nosotros tenemos 1.440 parroquias, y solo 436 tienen centros. Bueno, imagínate. Entonces, en esos centros las parroquias donde no había centros, viven 8 millones de venezolanos, es decir, la tercera parte de la población aproximadamente. Y además encontramos que más de 800.000 personas viven en lugares donde la parroquia no tenía centro y el municipio tampoco, lo cual quiere decir que tenían que trasladarse mucho más, y eso, o sea, la distancia es contraindicado cuando hablamos de vacunación. O sea, debería hacerlo más fácil posible. Hubo algunos sitios donde, por ejemplo, yo me vacuné en los bomberos, en la sede de los bomberos ahí del Cafetal, me puse todas las vacunas, ¿no? Entonces eran sitios ni era un centro de salud, ni era una farmacia, era, bueno, un sitio como ad hoc, creado allí para esa actividad específicamente, ¿no? Sí, que de hecho eso fue uno de los problemas con los centros de vacunación, que muchas veces no se usó la estructura que ya existía de los centros del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que puede haber motivos para no haberlos usado, pero la verdad es que no se explicó nunca por qué. Y de hecho en el trabajo entrevistamos al doctor Manuel Figuera, que es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y además es el superintendente de Salud Baruta. Y él me decía que ellos ofrecieron sus centros, sus ambulatorios que vacunan y que tienen estructura y tienen cadena de frío, y no se los aceptaron. Entonces, habiendo más posibilidades, no necesariamente se distribuyó de una manera más equitativa, que en realidad puede haber muchos motivos, digamos, o sea, realmente no sabemos los motivos por los cuales decidieron distribuirlo de esta manera. Uno de los motivos, perdón, Luisa, es que fueran sitios donde la gente pudiera guardar suficiente distancia unos de otros. Entendemos que en aquel momento, y por esta enfermedad, la distancia interpersonal era importante. Sí. Entonces había que dejar
espacios amplios donde la gente pudiera estar reunida sin tener la distancia o respetando la distancia ideal, ¿no? Sí, pero curiosamente, cuando empezó la vacuna, justo antes de que empezara la vacunación COVID, varias sociedades médicas hicieron un documento de propuestas y recomendaciones. Porque obviamente en Venezuela hay experiencias de vacunación, o sea, no era una cosa, si bien la pandemia de COVID fue particular, no es que en Venezuela no se saben hacer campañas de vacunación. Y entre esas recomendaciones, una de las cosas era poner maxi centros, o sea, centros muy grandes, de 20, 30 puestos de vacunación en estadios, que atrajeran a la gente, donde se pudieran respetar las medidas de seguridad. Obviamente estas propuestas bueno, si se leyeron, no prosperaron, no hubo ningún tipo de apoyo, no ha habido comunicación entre las sociedades médicas y las autoridades desde hace mucho tiempo. Y en realidad, el monitoreo del Observatorio Social Humanitario, que ellos hicieron un monitoreo de centros. Ellos no tenían la lista de centros, o sea, no sabían que la lista existía porque mucha gente no lo sabía. Pero con sus voluntarios en todo el país mapearon 600 centros aproximadamente. Y entre los diferentes reportes que han hecho, se encontraron con que muchos de esos centros estaban cerrados, no tenían horarios estables, la gente no tenía muy claro cuándo trabajaban, cuándo no. Algunos eran móviles, pero no había no había novedades, la gente no sabía cuándo abría, cuándo no. Y una de las cosas que encontraron es que la gran mayoría de estos centros eran de 1 o 2 puestos. No, vale. Y no tenían ni capacidad para la distancia social, pero además no tenían capacidad de vacunar a muchas personas a la vez, que hubiese sido lo ideal, porque nuestra vacunación la vacunación de COVID era un proyecto muy ambicioso. O sea, nosotros usualmente deberíamos vacunar alrededor de 4 millones, 5 millones de niños al año. Y hace muchos años no lo estamos haciendo, ya hemos reportado mucho el tema de las vacunas en Venezuela, que son las vacunas regulares del país. Pero el proyecto, la vacunación de COVID implicaba vacunar a prácticamente toda la población, o al menos el 70% de la población, en menos de un año, porque la idea era controlar la epidemia. Entonces, era muy ambiciosa la idea, y para hacerlo había que buscar la manera de hacerlo lo más rápido posible, lo más masivo posible. Y la verdad es que, bueno, lamentablemente las propuestas de las sociedades médicas pues no se terminaron cumpliendo, y lo que han ido mostrando estos reportes del Monitoreo Social Humanitario, pero además lo que nosotros encontramos en el trabajo es que, en efecto, la distribución no fue todo lo equitativa que pudo ser. Y no... Bueno, como no sabemos los criterios, pues lamentablemente no podemos saber. Y se quedó mucha gente sin vacunarse, Salvador, por ejemplo, en esas zonas llamadas difíciles para poder ir a vacunarse. Probablemente la gente, mira, por falta de transporte o porque estaban en unas zonas rurales que la verdad pues les quedaba el lugar donde se podían vacunar sumamente lejos y bueno, mira. No, me da flojera, yo mejor me quedo aquí, porque imagínate, ¿cómo hago para trasladarme? Bueno, sin duda, uno de los problemas que enfrentamos en este trabajo, como lo menciona Luisa ahorita, quienes monitorearon, la sociedad civil que monitoreó este proceso, ni siquiera sabía que existía la lista. Entonces, digamos, información acerca de quiénes se lograron vacunar, pues mucho menos, ¿no? Claro. O sea, la información sobre esto es muy limitada, la cantidad de campañas que se hicieron, si existieron campañas de penetración, digamos, brigadas que fueran directamente a buscar a las personas, pues no hay información oficial acerca de esto, ni un plan completo publicado sobre las fases. Al final, pues no tenemos idea en qué estado está hasta la fecha. Incluso hay gente que ni siquiera sabe que hay sitios que siguen abiertos vacunando. Sí, porque algo muy importante es que nunca se dejó de vacunar. O sea, Venezuela sí ha tenido una vacunación. Hay centros que han cerrado, pero digamos, en ningún momento se ha dicho no se va a vacunar más. Para nada. Pero ya se perdió como un poco el momentum de la vacunación. Y desde hace un año no actualizamos las cifras. O sea, antes Venezuela reportaba semanalmente las vacunaciones ante OPS, como hacen todos los países de las Américas, pero desde febrero del año pasado, Venezuela se quedó estancado en 49% y no se volvió a actualizar esa cifra. Porque uno sabe que hay cadenas de farmacias privadas que todavía están ofreciendo ese servicio. Además es gratuito y la gente puede ir. Y sobre todo lo están haciendo porque siguen exigiendo la tarjetita de vacunación con todo el protocolo cuando se va a viajar, ¿no? Sobre todo para entrar al país, porque hay países que ya no te las están pidiendo. Ayer ya se suspendió, ayer el INAC suspendió esa medida. Pero fíjate que además me llama la atención porque justamente en pleno proceso del COVID tuvimos una severa crisis de gasolina. Recordemos que había problemas para poner gasolina al precio que fuera. Era complicado conseguir combustible. Y estoy viendo el mapa y estados como, por ejemplo, Amazonas, solamente una parroquia tenía. En el caso de Bolívar, ese estado tan inmensamente grande,
3 parroquias solamente tenían. Entonces, ¿cómo se trasladaba la gente? Aunque la densidad poblacional de esos estados es muy baja, en comparación con estados como Zulia o Miranda, etcétera, pero ¿cómo hacían para desplazarse? ¿Cómo motorizaron a esa gente para cumplir con la vacunación? O no sé si tienen Sí. los datos a la mano. Sí, es que justamente eso fue una de las cosas que encontramos. En el caso de Amazonas había 3 centros, pero todos estaban en el mismo municipio, en la misma Ok. parroquia, y en ese municipio y parroquia no vive el 70%, el 77% de la población. Entonces, había una buena parte de la población que tenía que movilizarse. Obviamente, de nuevo, estos son estados que tienen baja densidad, que además hay muchas zonas rurales, comunidades indígenas, pero eso no quiere decir que no deban ser atendidos. Claro. Para ese tipo de cosas, porque esto no es nada diferente, es muy frecuente que esto pase en muchos países que tienen zonas remotas, existen las campañas de penetración donde se mandan brigadas vacunar casa por casa, que se hizo en su momento con la malaria. O sea, eso es como una práctica muy extendida. El tema es que aquí no sabemos si se hizo. Ok. No sabemos si se hubo, no se anunciaron. En algún momento han habido anuncios de, casa por casa, pero no se sabe dónde, Ujú. cuándo, cuánta gente. No sabemos si funcionó el plan. Y, por ejemplo, el resto de los países de Latinoamérica, buena parte de los países de Latinoamérica, ya han hecho evaluaciones de efectividad de su vacunación. O sea, ellos ya evaluaron si la vacunación permitió controlar la epidemia, cuáles vacunas funcionaron más. Ya están incluso creando planes nuevos de, bueno, ya la epidemia obviamente ha cambiado, no estamos en 2020 ni en la situación de 2021, vamos a cambiar la vacunación. En Venezuela no tuvimos plan original y tampoco tenemos claro si nos vamos a actualizar. Entonces hay como una falta de información que, aunque en este momento parezca que no importa, porque bueno, ya no estamos en de emergencia como en 2020, lo cierto es que mientras siga habiendo COVID, y esto me lo comentaron los 2 doctores que consultamos, que fue el doctor Julio Castro y el doctor Manuel Figuera, mientras siga habiendo COVID debería seguir la vacunación, sobre todo porque no sabemos si la gente se reforzó. Claro. Y el caso del doctor Figuera me decía, yo creo que esto va a terminar siendo una epidemia concentrada. De repente la gente joven, que no tiene comorbilidades, ya no va a necesitar tantos refuerzos, porque bueno, no tienen comorbilidades que aumenten su riesgo, pero quienes están inmunosuprimidos, quienes están inmunocomprometidos, quienes son adultos mayores, diabéticos, con comorbilidades importantes, que están en mayor riesgo, probablemente sí van a necesitar refuerzos. Y son una buena parte de la población. O Sí. sea, la gente hipertensa, la gente con diabetes, son una buena parte de la población en este país. Y ni hablar de los adultos mayores. Entonces, esto es un debate que obviamente no es solo en Venezuela, el tema de protegernos o no, seguirnos cuidando, no, porque en todo el mundo están hablando del tema de las mascarillas, de si vale la pena, tiene sentido. Pero lo cierto es que mientras no sepamos, porque no sabemos en Venezuela cómo está la situación, pues no vamos a poder actualizar Así. las medidas. Pues. Bueno, señores, hay que hacer una pausa. Son las 12:45. Hoy nos acompañan en el estudio Luisa Salomón, periodista del equipo de ProDaVinci, Salvador Benazayá, periodista de datos de ProDaVinci, con un magnífico trabajo que ya pueden, además de verlo allí en el portal de ProDaVinci, también en nuestras redes sociales, tanto las de UNAI como las mías, tienen a disposición este trabajo multimedia del equipo de ProDaVinci que está titulado Diseño Desigual, el caso de los centros de vacunación COVID-19 en Venezuela. No se pierdan la oportunidad de revisar todos estos datos que, bueno, siempre nos dan luces de cómo está esta situación y muchas otras de las que hace el equipo de periodistas de ProDaVinci. Nos vamos a ir a la pausa, disfrutamos buena música y seguimos conversando con Luisa y Salvador aquí en Agenda Éxitos. Guillermo. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Bueno, los clientes de BanPlus que tienen la cuenta en divisas de su negocio cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta en el país y en bolívares, con cargo a la cuenta Divisas Plus. Y así, sin complicaciones, pueden renovar su inventario cuando lo necesiten. Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano. Bueno, y la acción de la temporada 2023 de la MLB se disfruta por BM Sport. Así que sigue en alta definición el canal premium exclusivo de Inter con hasta 9 juegos semanales en los que buscarán brillar los peloteros venezolanos. Y hay que ver que lo están haciendo. Sí, señor. ¿Qué esperas? Suscríbete ya a BM Sport a través de inter.com.be/BM Sport para que disfrutes las grandes ligas en HD por Inter. Nadie cuida tu cabello como el nuevo El Viv de L'Oréal Paris, que con su fórmula única e innovadora aporta un cuidado de expertos para cabellos exigentes. Gracias a su tecnología pionera e innovación de silicona e ingredientes exclusivos, brinda una película protectora que homogeneiza la fibra desde la raíz hasta las puntas. Una transformación visible que el Viv tiene para ofrecerte. Cuidado intensivo para un cabello más fuerte, saludable, ligero y hermoso. Con el Viv, porque lo valemos. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Diseño desigual, el caso de los centros de vacunación COVID-19 en Venezuela, un trabajo multimedia realizado por Luisa Salomón, periodista del equipo de Pro Da Vinci, Salvador Benazayá, periodista de datos de Pro Da Vinci, quienes nos acompañan hoy acá en el estudio. Luisa, Salvador, ¿qué otros datos consiguieron ustedes en esta investigación tan profunda que han hecho acerca de estos centros de vacunación del COVID-19? Bueno, haciendo énfasis justamente en el concepto del título, pues para profundizar sobre el tema de la desigualdad, parte de lo que encontramos es que algunos estados pues tuvieron hasta 90% de su población parroquial cubierta por centros de esta lista que analizamos. Algunos otros tuvieron 30, 40%. Y digamos, eso es uno de los principios que la OMS y los expertos pues recomiendan, ¿no? Debe haber cierto nivel de equidad, aunque una equidad perfecta, igualitaria para todos los estados, pues sea complicada por temas de infraestructura, logísticos, presupuestarios. Al final, esta brecha de hasta 70 puntos entre un estado y otro, pues no es lo que debería ser, ¿no? Claro. Y sin duda, cuando hablamos hace un momento sobre los centros de vacunación establecidos en redes de farmacias, al final esto lo que hizo fue acentuar esta desigualdad, porque en realidad estas cadenas de farmacias que conocemos están probablemente en los centros urbanos, ¿no? Claro. Que ya tenían centros. Que ya tenían asignados. centros. Entonces, claro. algunos estados tuvieron entre 28 y 142% más centros. Wow. Gracias a esto, a estos centros localizados en redes de farmacias. Esto acentúa la desigualdad de estas zonas, como mencionábamos hace un momento. Bolívar, Amazonas, pues reciben aún menos atención y menos hay al final menos acceso. Sí, veíamos incluso Apure, Barinas, por ejemplo, eran estados con una densidad muy escasa. Si pudiéramos hacer un ranking de los estados mejor dotados en ese sentido, o por lo menos donde la equidad es más pareja, más cercana a lo ideal, ¿cuáles podrían ser, Salvador? Bueno, en realidad hay algunos estados como Cojedes, Lara, Guárico, que tuvieron bastante población cubierta. Estados como Trujillo, Vargas y Amazonas, pues tuvieron pues mucho menos. Vargas es un estado pues bastante densamente poblado. Además es el puerto por donde llegaron las Así vacunas es. al país. Y bueno, está Era muy cerca de Caracas, sí. pues Exacto. solía formar parte del área de metropolitana capital. y al final pues está de En segundo Vargas. entre los peores cubiertos Wow. poblacionalmente. O sea, 60% de su población vive en parroquias que no tienen centros.
Ok. Entonces, y es un estado que es muy poblado. Igual Aragua también está bastante arriba en el ranking de los estados con menos población, o sea, con menos población cubierta por centros. Y esto sorprende porque Aragua, de nuevo, también es un estado con centros urbanos, es un estado bastante populoso y no, o sea, y no se explica que, por ejemplo, Cojedes esté mejor Ok. servido, ¿no? Que obviamente Cojedes es un estado más pequeño, que obviamente de repente puede ser más fácil distribuir en un estado como Cojedes, pero o sea, no hay no hay un balance, porque en Cojedes, en Guárico y en Lara, 9 de cada 10 personas vivían en una parroquia con un centro de Con vacunación. centro. Pero en Vargas, 4 personas vivían, o sea, 4 de cada 10 vivían en un centro. O sea, la diferencia es muy grande. Zulia, por ejemplo, ¿cómo estaba? En Zulia, ¿lo tienes ahí? En Zulia, bueno, es uno de estos estados que no estuvo entre los más cubiertos, Ok. pero no, pues tampoco estuvo entre los peor cubiertos, pero tuvieron esta situación en que, pues, también se le agregaron centros de farmacia, de redes de Privada. farmacias privadas, Mm. la mayoría, pues, en zonas urbanas, pero sin duda, bueno, hay estados como lo que están mencionando que sin duda están en peor situación. Un ejemplo, por ejemplo, es en el estado Anzoátegui, un territorio, un municipio que tiene el doble del área metropolitana de Caracas, pues tenía un solo centro, justo en la parroquia en donde solo viven 400 personas. El resto del municipio, pues, tiene mucha más población, más de 10.000 habitantes, y no tenía ni un solo centro, y estamos hablando de un mismo municipio, y como menciono, o sea, Ujú. es un municipio que tiene 2 veces el tamaño de Caracas. Wow. Mm. Entonces, Ujú. ahí hay población, y lo que mencionaban hace un momento, o sea, los temas logísticos de la gente para acercarse a estos centros, todo el tema de gasolina y Ujú. demás, pues al final impacta en Claro. el acceso. Mm. Bueno, de Ujú. hecho, Salvador consiguió unas parroquias, o sea, viendo como por parroquia la cuestión. Hay 3 parroquias que destacamos porque nos sirvieron como para mostrar el tema de la desigualdad. La parroquia carirubana de Falcón, la parroquia Páez de Portuguesa y la parroquia Sucre en el estado de Aragua. Las 3 tienen una densidad muy similar de población, o sea, alrededor de 2.850 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Carirubana no tenía ningún centro asignado. Páez tenía 2 y Sucre en Aragua tenía 7. Entonces, teniendo exactamente la misma densidad poblacional, pero por supuesto condiciones distintas, porque es lo que Claro. decía Salvador. De repente en Caracas, no solamente tienes más centros, pero además tienes mucha más facilidad para moverte, Claro. porque si hay gasolina en algún lugar de Venezuela, es en Caracas. Ujú. Hay un metro que con todos sus problemas pues se puede trasladar, hay un poco más de oferta de transporte público, es decir, no es solamente la cantidad de personas, sino que es lo que tú necesitas para servir en los diferentes entornos que tiene Venezuela, Claro. que son muy distintos. Y por ejemplo, estados como Nueva Esparta, que de paso es una isla, que tiene ya su propia Ujú. característica particular. ¿Cómo se desarrolló la actividad allí en Nueva Esparta? Bueno, Nueva Esparta está en el top 7 entre los peor servidos dentro de este análisis. Ujú. Bueno, estados como Yaracuy, curiosamente, o Cojedes, que lo mencionamos, que Ujú. es el más cubierto. Bueno, sabemos que no es de los estados ni más densamente poblados, ni los estados más extensos del país, Ujú. y tienen un nivel de cobertura, pues, bastante importante en comparación a otros estados, pues que sí, como lo que mencionamos el caso de Amazonas, ¿no? Ujú. Y esas desigualdades se suelen tomar en cuenta cuando diseñas un plan. Es decir, algo que hablamos mucho cuando estábamos haciendo el trabajo era el tema del costo de atención. O sea, no es lo mismo el costo de atención de una persona en Caracas que el costo de atención de una persona en Puerto Ayacucho. O sea, Claro. requieren cosas distintas, es más Ujú. costoso trasladar a uno que al otro, Ujú. etcétera. Pero ese tipo de desigualdades las deberías tomar en cuenta porque más allá de la diferencia del costo de servir en 2 ciudades de Venezuela, pues un ciudadano de Caracas tiene el mismo derecho que un ciudadano de Puerto Ayacucho. Sin duda. Y debería tener el mismo acceso, o al menos una similar, o sea, un balance similar, Claro. porque un balance perfecto quizás es imposible en cualquier país del mundo, pero debería haber alternativas. Y eso es lo que, bueno, se debería tomar en cuenta cuando haces un plan de vacunación, que en Ya, este ya. caso es La duda es esa. Nacional. ¿Fue un plan mal hecho o es que no hubo un plan? esa es la Es que, duda, claro, porque no hay lo información, sabemos. ¿no? A lo Y mejor se no fue como sabemos. trabajando sobre la marcha sin ninguna estructura previa para Y no se analizar ese tipo de dejaron variables, ¿no? apoyar o ayudar por la sociedad médica, quiero decir. O sea, ¿qué pasó allí? Porque también habría que, no sé, como revisar esa desigualdad en la distribución de los centros de vacunación en todo el país. ¿Se tienen datos de en qué lugares de Venezuela
hubo más contagios de COVID-19 por la falta de centros en lugares que quedaran cerca, pues, de las personas. Bueno, Albany, un ejemplo de esto, quizás para responder esa idea, en el 2020 publicamos un trabajo de nuestra compañera Elena Carpio Sí. acerca de la distribución de los centros que tenían que recibir y atender los casos de COVID, los centros centinelas, Ujú. y el patrón fue el mismo. La desigualdad territorial y poblacional y pues las distancias que las personas tenían que recorrer, pues era bastante desigual. Algunos estaban mejor servidos y otros no. Entonces quizá hay pues otro ejemplo Sí. más de Sí. una política diseñada de esta forma, ¿no? De Claro. hecho, toda nuestra cobertura de COVID de alguna manera fue mostrando este mismo patrón, no solo desigualdad, que nuevo, o sea, puede ser una decisión, puede ser también que la estructura no da, porque Claro. también estamos en un país que, bueno, está en emergencia. Sí. Pero la verdad es que cuando hicimos el trabajo de epidemias ciegas, que hablamos sobre el tema del diagnóstico del subregistro de COVID en Venezuela, se centralizó. Y las Ujú. muestras que venían, o sea, todas las muestras del país tenían que llegar a Caracas, higiene, Así es. al Instituto Nacional de Higiene. Y obviamente el retraso era muy grande. Y el Claro. retraso era peor para las regiones. Y Ujú. cuando hicimos el trabajo sobre los centros, los PASI, donde se recluía a la gente que llegaba por las fronteras, pues nos dimos cuenta que el que llegaba por Maiquetía, Ujú. bueno, tenía unas condiciones muy distintas. Podían elegir el hotel, podían pagar un hotel privado, pasaban mucho menos tiempo, no esperaban mucho por su prueba. Mientras que nosotros entrevistamos a 40 personas. Todos los que entraron por aeropuerto escogieron su hotel, todo tranquilo. Los que entraron por frontera, los obligaron, o sea, no pudieron elegir ni con quién compartir habitación. Yo recuerdo que Nada. entrevistamos a una señora que pasó 100 días encerrada porque nunca le llegó su prueba. Entonces, la desigualdad en la atención de salud ha sido lamentablemente un patrón que se ha visto en Ujú. toda la respuesta a COVID. Y aunque yo entiendo que han pasado 3 años y la gente dice, Ujú. bueno, ya pasó, ya, ¿no? Pero en realidad son demostraciones de la capacidad Claro. de respuesta de nuestro sistema de salud. Si COVID fue la gran emergencia de salud mundial de este siglo hasta ahora, porque podrían venir otras, ¿qué va a pasar cuando vengan otras? Y eso nos puede dar cuenta Exactamente. también de qué pasa con los otros planes sociales, de alimentación, de educación, de etcétera, etcétera. Claro. Digamos, la manera como funciona Ujú. este La tipo de planificación no situaciones. puede ser igual, Chicos, se porque nos fue los el tiempo. frutos no, Sí, no son buenos. así es. Gracias a los Gracias. dos. Y bueno, excelente trabajo. Véanlo. Además está bellísimamente montado. Sí. Una infografía súper amable para poder irse paseando por todos los textos y todos los datos. De verdad que vale la pena dedicarle unos minutos a este trabajo de Pro Da Vinci, que se titula Desigualdad en el esquema o la planificación de... El caso de los centros de vacunación COVID en Venezuela. Ahí está. Ahí está. Que lo hicimos gracias a Revisen. Franklin Durán, perdón, pero es que es el Ajá. diseñador y sin él creo que por esto hubiese sido favor, sí, imposible. señor. Así es, estuvo bellísimo el trabajo. Felicitaciones a Franklin Tura. Sí, señor.